Hola a todas y todos los estudiantes del sexto A y B de la Escuela Irma Salas. Soy el profesor Javier Calderón de Historia y Geografía y el día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad 3, que se llama Chile en el siglo XX. Esto será nuestro objetivo de aprendizaje de esta unidad y esta será la manera en que lograremos ese objetivo a través de la guía y la cápsula. ¿Qué aprenderemos en esta cápsula? Primero daremos una mirada muy general al siglo XX, luego conoceremos los principales cambios políticos y sociales durante este siglo, para después centrarnos especialmente en la dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia. Entonces comencemos por dar una mirada muy general a lo que fue el siglo XX de Chile, apoyándonos de esta línea de tiempo que ustedes pueden ver aquí. Como aprendimos anteriormente en la unidad pasada que estudiamos el siglo XIX, en el siglo XIX el desafío de Chile fue organizarse políticamente, es decir, después de independizarse de España, el desafío era organizar el país. Pero en el siglo XX cambian los desafíos y ahora el principal desafío de nuestro país es ampliar la democracia y mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Y así vamos reconociendo 4 grandes periodos durante el siglo XX: la República Parlamentaria, la República Presidencial, el periodo de la dictadura militar y el periodo de los gobiernos democráticos. Pero, ¿cómo era Chile a inicios de este siglo XX? Y aquí tenemos 3 grandes ideas. Primero, los comienzos del siglo XX de Chile están marcados por la era del salitre, es decir, como en la actualidad Chile, uno de sus principales productos es el cobre, en este tiempo lo que se vendía era el mineral llamado salitre. Y era muy demandado en el mundo, lo que a Chile le dio mucha riqueza en ese momento. Pero Chile era un país con grandes diferencias sociales, donde una oligarquía, es decir, un pequeño grupo que tenía mucho dinero y poder, gobernaba el país, mientras que la clase media y los sectores populares y más pobres vivían en pésimas condiciones. Todo esto contraste entre la riqueza de la oligarquía y la mala calidad de vida de la gran población, se llamó la cuestión social, es decir, este concepto describió todas esas carencias, esas dificultades de la vivienda, de la higiene, de la salud, en general las malas condiciones de la clase obrera en nuestro país. Ahora preguntémonos cómo fue el proceso de democratización de la sociedad chilena durante el siglo XX. Recordemos que en el siglo XIX el desafío era organizar el país. En el siglo XX el desafío es ampliar lo más posible la democracia y los espacios de participación de la gente. ¿Cómo se logró eso? Primero, en cuanto a la política, un hecho muy relevante es que en 1925 se promulga una nueva constitución. La anterior era de 1833 y esta nueva constitución viene a ampliar un poco más la democracia. Surgen también nuevos partidos políticos que ahora comienzan a representar también a los trabajadores, a las clases más bajas de la población. En cuanto a lo social, hay una mayor participación de los sectores antes excluidos. Por ejemplo, durante el siglo XX las mujeres van a poder participar en política. También hay una expansión de la educación, se amplía la educación primaria y secundaria. Y hay una importante migración del campo a la ciudad. Las ciudades comienzan a crecer, a concentrar la atención y por lo tanto desde el campo la gente busca nuevas oportunidades en la ciudad. Y por último, en la economía, el Estado comienza a invertir mayor dinero en educación, salud y seguridad social. Esto demandado por las malas condiciones en que vivía la gente, en lo que se conoció la cuestión social. De esta manera el Estado trataba de solucionar estos problemas invirtiendo más en educación, salud y las pensiones de la gente. ¿Y cómo se amplió este derecho a voto en Chile? Recordemos que en el siglo XIX, hacia 1833, solo podían votar quienes eran mayores de 21 años, si sabían leer y escribir y si además tenían propiedades, lo cual era unos criterios muy restrictivos para poder votar.
Otro hecho importantísimo durante el siglo XX es que grupos que estaban excluidos, como las mujeres, pueden comenzar a participar en política. El hecho clave acá en 1949, cuando se logra el sufragio femenino. Acá tenemos una imagen de una maestra con su alumno de educación básica en 1960 que nos va mostrando cómo las mujeres se van accediendo a el trabajo y a la participación pública, como por ejemplo aquí en una manifestación en favor del voto femenino. Y aquí el hecho fundamental que vemos una portada del año en que se promulga la ley del voto femenino que le da derecho de participación política a las mujeres, de poder votar y además de ser elegida como candidata en las elecciones. Ya conocimos cambios políticos y sociales, ahora preguntémonos qué cambios culturales contribuyeron a ampliar la democracia en Chile. Y acá tenemos dos grandes fenómenos. Por un lado, la cultura de masas, es decir, lo que es el cine, la televisión, la radio y los espectáculos deportivos comienzan a masificarse, es decir, la gente tenía más acceso a estas tecnologías y a este tipo de diversiones. Y por otro lado, de la mano también tenemos la cultura juvenil. Comienza a surgir movimientos juveniles como por ejemplo el movimiento hippie, la nueva ola en el ámbito de la música, y importante también la música de protesta, que representa estas aspiraciones de los jóvenes chilenos. Uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX en Chile, por las consecuencias que trajo incluso hasta el día de hoy, es la dictadura militar, es decir, el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973. ¿Cómo se explica este acontecimiento? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a esto? Bueno, son muchas las causas, pero principalmente una falta de diálogo entre los sectores políticos, tanto el centro, la izquierda y especialmente la derecha, lo que llevó a que se valorara la violencia como una forma de salir de este conflicto. También esto acompañado de una profunda crisis económica en nuestro país y también apoyado por una intervención directa de Estados Unidos para intentar desestabilizar el gobierno democrático de Salvador Allende en nuestro país. Todo esto en un contexto que se llama de la Guerra Fría, es decir, donde habían dos grandes potencias en el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y cómo actuó la dictadura militar durante este periodo? Dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet. Y aquí tenemos 4 ámbitos. Primero, la violación sistemática de los derechos humanos a través de la detención ilegítima, la tortura y el asesinato principalmente de los opositores. También tenemos una constante represión a partir de una persecución de la gente que se opuso a la dictadura y mucha gente que tuvo que irse al exilio, es decir, ser acogida por otros países para salvaguardar su vida. En el campo de las reformas políticas, la dictadura promulgó la Constitución de 1980, que es la Constitución que sigue vigente hasta el día de hoy, la que ha sido muy cuestionada por su falta de legitimidad, es decir, su nula participación de la gente en su redacción, y también reformas económicas que implicaron la privatización de la salud, la educación y las pensiones, es decir, el Estado ya no es el principal responsable de estos ámbitos, sino que las empresas privadas. ¿Y cómo se puso fin a la dictadura militar? Y acá tenemos 3 grandes procesos. Primero, durante toda la dictadura militar hubieron protestas y movilizaciones sociales realizadas por la gente en contra de la injusticia, la violación a los derechos humanos, las torturas, las detenciones ilegales que realizaba el gobierno militar. Igualmente, hacia 1988 se realizó un plebiscito muy similar al que se celebrará este año en nuestro país, donde la gente tuvo que votar si quería que se mantuviera el régimen militar o si no quería que se mantuviera el régimen y llamar a elecciones de presidente nuevamente. Igualmente hubo una presión internacional de otros países que se fueron enterando de las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en nuestro país y presionaron al régimen militar para que se abriera nuevamente a la democracia en nuestro país. Ahora te invito a un pequeño desafío donde tú vas a tener que elegir 2 de los siguientes personajes que ves acá y responder en la guía número 1, en una sección especial que encontrarás ahí. Y tienes que responder qué sabes sobre estos personajes
Si no sabes mucho, también puedes preguntar a algún familiar que te dé algún recuerdo de estos personajes o su opinión sobre este personaje. Con esto damos por finalizado la cápsula de la unidad 3. Recuerda enviar la foto de tu guía a mi correo. Cuídense mucho y nos estaríamos viendo en una próxima cápsula. Adiós.